Hoy nos adentraremos en uno de los últimos parajes vírgenes del planeta y exploraremos algunas de las cosas más extrañas que han pasado allí. Desde continentes perdidos hasta túneles secretos. Estas son las 20 cosas más extrañas que se han encontrado en la Antártida. Número 20. Continentes perdidos debajo de la Antártida. La Antártida es esencialmente millones de millas cuadradas de hielo que se encuentra debajo de la nieve. Y luego, debajo de todo ese material realmente frío, hay un montón de tierra y rocas. Como cualquier otro continente, es mucho más frío. Entonces, si hubiera una manera de mirar debajo de las capas, eso es lo que veríamos. Y aparentemente tenemos el tipo de tecnología que nos permite hacer precisamente eso. Un grupo de investigadores de la Universidad de Kiel en Alemania y el British Antarctic Survey han estado examinando una gran cantidad de datos que provenían del satélite GOES, que pertenece a la Agencia Espacial Europea. Utilizó imágenes de gravedad para determinar las formas de la Tierra debajo de todas las capas. Estas imágenes han permitido a los científicos ver claramente lo que hay debajo de la superficie de maneras que nunca antes habían podido lograr. Ahora bien, esto significa que han trazado una serie completa de masas de tierra debajo de la Antártida, lo que se ha denominado continentes perdidos. Han visto la masa de placas tectónicas plegadas en la etapa anterior a que se conviertan en cadenas montañosas, así como estas cosas llamadas cratones, que son esencialmente las áreas centrales de esas placas tectónicas. Todo esto es extremadamente útil para comprender cómo se formó el continente de la Antártida, y ha permitido a los científicos hacer predicciones precisas de cómo cambiará en el futuro, dado el actual derretimiento del hielo en la región antártica. Muy bien, cálmense todos. Número 19. Billeteras perdidas devueltas después de 53 años. Paul Grisham perdió su billetera allá por los años 60 cuando era meteorólogo de la Marina de los Estados Unidos en la Antártida. Naturalmente, había superado la pérdida de su billetera y pensó que nunca la volvería a ver. La Antártida es un lugar bastante remoto después de todo, por lo que se sorprendió muchísimo cuando alguien se puso en contacto con él para decirle que habían descubierto la billetera mientras estaban haciendo un trabajo en la estación de investigación McMurdo en la Antártida. La estación McMurdo es un centro de investigación ubicado en el extremo sur de la isla Ross en la Antártida. Construida en 1956, no solo es otra de una larga lista de lugares de apariencia mundana, sino que, como un puñado de otras estaciones, en realidad se encuentra en una isla que lleva el nombre de un oficial naval británico llamado Archibald McMurdo. Con el paso de los años, la estación se ha convertido en una de las instalaciones de investigación más grandes y concurridas de la Antártida. Por supuesto, las funciones principales de la estación incluyen las habituales actividades de glaciología, geología, biología, ciencias atmosféricas y astronomía. La estación también tiene su propia pista de aterrizaje, conocida como Williams Field, que facilita la entrada y salida y también el suministro de todo lo necesario al equipo que se encuentra allí. En estas instalaciones modernizadas, la estación tiene acceso a Internet, instalaciones recreativas y servicios médicos para garantizar la salud física y mental de su personal. Cuando finalmente le devolvieron la cartera a Paul Grisham en San Diego, todavía contenía su identificación de la Marina, su licencia de conducir, una referencia de bolsillo sobre cómo comportarse en caso de un ataque atómico, así como una tarjeta de racionamiento de cerveza, algunos documentos de impuestos y algunos recibos. Es una locura. Número 18. Se encontraron pirámides debajo del hielo. Parece que guardan un montón de cosas diferentes allí abajo, debajo de la capa de hielo de la Antártida. Esta vez, aparentemente, estamos viendo una cadena montañosa completa que se encuentra debajo de todo ese hielo. ¡Qué divertido es esto! Entonces, ¿cómo sucedió esto? ¿No se supone que las montañas sobresalgan por encima de las cosas? Por lo general, sí. Pero parece que ahora las cosas en general están sucediendo de manera ligeramente diferente allí en la Antártida, ¿no es así? De todos modos, esta es una cordillera absolutamente enorme. Tiene aproximadamente 9.000 pies de altura y se extiende hasta 750 millas de largo. Excepto que a pesar del tamaño, en realidad no se pueden ver las montañas. Eso se debe a que todas están enterradas bajo 2.000 pies de hielo en la Antártida Oriental. Aunque se cree que estas montañas son tan grandes como los Alpes, son esencialmente invisibles, lo cual es un poco extraño.
Esta cordillera en particular se llama Cordillera Gamburtsev, en honor al geofísico soviético Grigori Gamburtsev. Así que todo eso es muy divertido para él, estoy seguro. En 2016 se tomaron algunas fotografías en el gélido paisaje helado de la Antártida que parecían mostrar una estructura similar a una pirámide. Ahora bien, esto en sí mismo fue bastante genial, sea lo que sea que haya sido. Pero cuando algunas personas lo vieron, ¿sabes exactamente lo que dijeron? Sí, extraterrestres. Quiero decir, ¿de qué otra manera podría haber una pirámide en la Antártida? Bueno, hubo otras especulaciones durante un tiempo sobre que tal vez alguna gente vieja y aburrida había vivido allí y construyeron las pirámides como en los antiguos egipcios y todo ese tipo de cosas, pero esa era una respuesta demasiado aburrida y todos querían que fueran extraterrestres. Entonces, cuando un gran aguafiestas llegó y estudió todo el equipo usado correctamente y demás, bueno, realmente arruinó la fiesta de los teóricos de la conspiración. Según toda la evidencia real, esto no es algo hecho por el hombre, ni una estructura hecha por extraterrestres en absoluto. De hecho, es solo el pico de una montaña que sobresale de la nieve. Eso se parece un poco a una pirámide. ¿O sí? Si quisieras ocultar la existencia de extraterrestres, eso es exactamente lo que dirías ahora, ¿no es así? Número 17. Nueva vida en el hielo antártico. El lago Vostok es un lago absolutamente enorme en la Antártida que está cubierto por la capa de hielo antártica. Está oculto debajo de 13.100 pies de hielo extremadamente grueso. De hecho, así es como ha sido durante millones de años. ¿Qué es exactamente lo que se puede encontrar escondido en un lago subglacial? Seguramente no podría existir gran cosa en una temperatura tan fría y sin luz solar. Bueno, resulta que algunas cosas sí pueden vivir en condiciones tan inhóspitas. O al menos eso es lo que los científicos creen que es probable que sea el caso debido al tamaño y peso de la capa de hielo de la Antártida. También se ha ejercido una enorme cantidad de presión sobre el agua que se encuentra debajo, y esto añade otra dimensión a las posibles formas de vida que realmente se pueden encontrar allí abajo en este misterioso lugar. Ahora bien, cuando los científicos comenzaron a analizar el hielo, fue cuando hicieron bastantes descubrimientos. En realidad, no pueden llegar hasta abajo para echar un vistazo al lago y obtener un balde lleno de cosas, ya saben, los arqueólogos glaciales. Y sí, es un trabajo de verdad. Descubrieron más de 350 secuencias de ADN diferentes que incluían bacterias y algunas cosas llamadas eucariotas y algunas arqueas. Pero lo más espeluznante que descubrieron fue que había un montón de organismos que no coincidían con nada más que existiera en el banco de genes conocido. Entonces, ¿qué puede ser? Formas de vida antiguas que han quedado atrapadas en el tiempo. ADN de dinosaurio. O tal vez sean extraterrestres. Sí, eso será, porque siempre son extraterrestres. Número 16. Cataratas de sangre. El nombre es espeluznante y la apariencia algo siniestra. Las cataratas de sangre son un lugar en la Antártida que agrega un toque interesante de color a la paleta distintivamente sórdida de nieve y blanco hielo. Un toque de rojo sangre. ¡Qué festivo! Esta extraña cascada se encuentra al final del glaciar Taylor en los valles secos de McMurdo. Y si pasas por allí, ya sabes. Pero a pesar de su apariencia, no se trata de la tubería de desagüe de un matadero de algún monstruo espantoso. Al parecer, es el resultado de una convergencia de incidentes naturales que han dado lugar a la aparición de sangre que brota de un glaciar. En 1911, cuando las cataratas fueron descubiertas por primera vez por un geólogo australiano llamado Griffith Taylor, atribuyó el fenómeno a las algas rojas. Pero se equivocó. En realidad, el líquido resulta ser tan rico en hierro que, cuando alcanza la superficie y entra en contacto con el aire, se oxida. Este es el mismo proceso que ocurre con el hierro cuando se oxida y adquiere un color rojizo, pasa un tiempo en la superficie. Es entonces cuando se oxida y deja este hermoso color rojo. El glaciar y su descarga salobre se han convertido recientemente en el foco de estudios minuciosos que han llevado a los científicos a concluir que el líquido rojo sangre es una salmuera que se originó en este océano, pero que ha pasado por un montón de cambios a medida que interactúa con las rocas en su camino hacia convertirse en las cataratas en el extremo del glaciar Taylor. Lamento decepcionar a todos los vampiros que esperaban un baño de sangre. Después de todo, es solo un montón de aburrido jugo de roca. Número 15.
Agujero misterioso en la Antártida. A veces, el hielo invernal que cubre la superficie del mar de Weddell en la Antártida forma un enorme agujero. En 2016 y 2017, apareció un agujero tan grande que entusiasmó especialmente a todos los científicos. Parece que estos agujeros aparecen ocasionalmente en el enorme hielo que cubre la mayor parte de la Antártida. Al parecer, aparecieron allí agujeros incluso más grandes varias décadas antes. Pero con todas las nuevas y elegantes tecnologías disponibles en estos días, los científicos tuvieron la oportunidad de examinar y monitorear realmente los movimientos como nunca antes. Utilizaron imágenes satelitales, robots a la deriva e incluso algunas de esas focas a las que equiparon con equipos sensoriales para vigilar el hielo que se movía. Llegaron a la conclusión de que estos agujeros podían aparecer como resultado de varios fenómenos diferentes. Se trataba de cosas como condiciones inusuales en el océano y algunas tormentas muy intensas que se habían formado sobre la zona, que habían mostrado vientos casi huracanados. Bueno, ¿quién sabía que los agujeros de hielo eran tan emocionantes? Número 14. Antiguo monstruo marino. Cuando un grupo de científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina estaba husmeando en el extremo más septentrional del continente de la Antártida, y tuve que desenterrarlo. Fue entonces cuando encontraron lo más sorprendente: un gran montón de huesos viejos. Pero no eran unos huesos viejos cualquiera. Era el esqueleto de un plesiosaurio. Se trataba de reptiles marinos con cuellos muy largos que existían desde finales del período Triásico, hace unos 200 millones de años, y que luego se encontraron ampliamente durante el período Jurásico, hace aproximadamente 150 millones de años. Aunque habían encontrado algunos fósiles más pequeños a lo largo de los años, este era, con diferencia, el fósil animal más grande y antiguo que se había encontrado hasta el momento en la Antártida. Es especialmente inusual, porque anteriormente se había pensado que los tipos de roca de esta región no eran buenos para la conservación de los huesos. Así que todo ha sido bastante emocionante y ha dado lugar a un gran impulso para seguir buscando más fósiles de dinosaurios en la región. Número 13. Huevos de reptil más grandes. En 2020, los científicos finalmente lograron determinar que un enorme huevo desenterrado en la Antártida, casi una década antes, era de hecho una especie de huevo de reptil antiguo. Hasta ese momento, el objeto, que medía 28 por 18 centímetros, se conocía como el Ting, porque nadie podía decir con certeza qué demonios podría haber sido en realidad. Pero el misterio parece haberse resuelto, y los investigadores ahora dicen que el fósil, que parece un balón de fútbol desinflado, era en realidad un huevo que alguna vez perteneció a un enorme reptil marino que había existido hace unos 68 millones de años. El huevo parecía ser más similar a los de los lagartos y las serpientes, pero era de un enorme pariente prehistórico de estas criaturas. El tamaño indicaba que debía haber pertenecido a un animal tan grande como un dinosaurio, pero por lo demás, no se parecía en nada a un huevo de dinosaurio. Tenía una cáscara blanda, como la de los lagartos y las serpientes actuales, pero el tamaño del fósil indicaba que la criatura a la que pertenecía debía tener al menos unos 7 metros de longitud. El candidato más probable era un reptil marino llamado mosasaurio, pero puede que nunca se sepa por completo de qué especie exacta podría proceder. Número 12. Selva tropical antigua. Aunque es un poco difícil de imaginar cuando se mira un páramo helado que es la Antártida actual, alguna vez fue una región boscosa, verde y exuberante, lo que parece un poco extraño. Hace unos 90 millones de años, la Antártida no estaba cubierta de toda esa nieve y hielo, sino que era una selva tropical templada repleta de diversos organismos vivos. Las últimas investigaciones sobre la región han revelado una colección de raíces fósiles, esporas y polen, que muestra qué tipo de bosque había prosperado alguna vez en la región que ahora conocemos como Antártida. Durante el período Cretácico, que se extendió entre 145 y 65 millones de años atrás, los niveles del mar en todo el planeta eran 170 metros más altos que en la actualidad. Las temperaturas superficiales de los mares y los trópicos alcanzaron los 35 grados Celsius, y hacía tanto calor que en esa zona creció una selva tropical. Los científicos extrajeron un núcleo de sedimento de debajo del hielo cerca del glaciar Pine Island, en la parte occidental en 2017.
y el análisis de ese núcleo ha demostrado que la capa de hace unos 90 millones de años tenía un color completamente diferente al resto. Esta era una señal segura de que algo era bastante diferente en ese momento, que había sido en épocas más recientes. Y un estudio más detallado de la capa con imágenes de TC revelaría que la capa era una mezcla densa de raíces y tierra, así como un montón de restos de plantas con flores y polen y esporas prehistóricas. Era un tesoro de clima diferente y una prueba de que el área había sido una selva tropical mucho antes de que se congelara por última vez. Número 11. Meteorito de 500 kilos. Aquí estamos en una expedición a la Antártida con un grupo de científicos que han estado muy ocupados encontrando todo tipo de meteoritos en el continente helado. Estaban explorando la superficie de la zona de hielo azul, Niels Larsen, cerca de la estación Princess Elizabeth, cuando encontraron una de las rocas espaciales más grandes que se hayan recogido en la Antártida. La roca monstruosa era tan grande como un melón y pesaba 7,6 kilos. Algo emocionante. Al parecer, también encontraron otros 4 meteoritos que se cree que han estado allí durante unos miles de años. Se han descubierto 45 meteoritos en la Antártida. A lo largo de los años, la Antártida. Y este meteorito grande y gordo es inusual. Solo unos 100 de los descubrimientos anteriores han sido tan pesados. Ahora, sé que es demasiado emocionante para expresarlo con palabras y ni siquiera yo lo soporto. Así que probablemente deberíamos avanzar rápidamente antes de que empiece a ponerme raro al respecto. Número 10. Naufragio del Endurance de Shackleton. En 2022, un grupo de científicos en la Antártida hizo un descubrimiento sorprendente que había permanecido oculto durante más de un siglo cuando se toparon con un naufragio. Pero no se trataba de un naufragio cualquiera. No, se trataba del barco perdido del explorador Ernest Shackleton, que se había hundido en 1915. El explorador anglo-irlandés Ernest Shackleton dirigió 3 expediciones británicas a la Antártida a principios del siglo XX. El barco llamado Endurance había sido aplastado por el hielo marino y hundido en el mar de Weddell. Shackleton y sus hombres habían logrado escapar en pequeñas embarcaciones y a pie, y hasta que se hizo este reciente descubrimiento, nadie había sabido el paradero exacto del legendario barco. Se han grabado vídeos del lugar del naufragio que parecen mostrar que el barco se encuentra en unas condiciones extraordinariamente buenas. Es probable que se haya conservado gracias a las frías aguas y al hecho de que ha evitado ser devorado por el tipo de criaturas que normalmente devoran la madera. Bueno, había sido colonizado por todo tipo de criaturas marinas, pero había evitado la devastación de otros naufragios que habían sido devorados por gusanos que se alimentan de madera. Ahora, sorprendentemente, el barco se parece mucho a las fotografías que se tomaron de él cuando todavía estaba en uso. El casco está prácticamente intacto y el barco se encuentra en posición vertical en el fondo del mar. El aparejo está enredado y los mástiles están abajo, pero por lo demás, está extrañamente en buenas condiciones. Número 9. Lago Vostok. Este es el lago Vostok, que en realidad es un lago subglacial que se encuentra debajo de la superficie de la Antártida. El lago Vostok es uno de los lagos subglaciales más grandes, al menos que se conozca en el planeta. Se encuentra a kilómetros de profundidad en la estación Vostok de Rusia, hacia el este de la capa de hielo de la Antártida. Es un lugar en el que se han encontrado todo tipo de organismos sorprendentes. A pesar de las temperaturas extremas y las condiciones aparentemente hostiles para la vida, algunas cosas realmente viven aquí, y las temperaturas más frías del mundo se han registrado en la estación Vostok. El 21 de julio de 1983, el mercurio descendió a unos sorprendentemente rápidos -128,6 grados Fahrenheit. Eso es un frío -89,2 grados Celsius. Es extraño que el agua líquida pueda existir para formar un lago subglacial, pero lo hace, y esto se debe al calor geotérmico que hay allí abajo. Eso es suficiente para elevar la temperatura a alrededor de 27 grados Fahrenheit, que todavía está por debajo del punto de congelación. Pero cuando se combina con la presión de la gruesa capa de hielo, esto en realidad reduce el punto de fusión, ya que proporciona un nivel de aislamiento de las temperaturas de la superficie mucho más frías. Y a pesar de que parezca imposible, hace que el lago se vuelva líquido. Es absolutamente increíble. Número 8. Colonia de peces de hielo.
Como hemos visto una y otra vez en nuestros videos, las profundidades del océano son un misterio y hay mucho que sucede allí que aún está por descubrir. Entonces, cuando combinas las profundidades del océano con uno de los lugares más fríos e inhóspitos del planeta, no debería sorprender que aún se estén revelando cosas aquí, en los gélidos mares antárticos, como esta sorprendente colonia de cría de unos 60 millones de peces en el mar de Weddell. Debajo del hielo aparentemente hay muchos peces que prosperan y viven sus mejores vidas, reproduciéndose y todo. Este ecosistema era desconocido hasta aproximadamente 2022, pero se ha revelado que es tan grande como toda la superficie de Malta. Los peces que componen esta colonia son peces de hielo con cráneos transparentes y sangre transparente. Estos peces han desarrollado una adaptación inteligente para sobrevivir a temperaturas tan incurablemente bajas. Tienen una proteína similar a un anticongelante en su sangre transparente que evita que se formen cristales de hielo. Es todo bastante inteligente. Número 7. Monte Erebus. El Monte Erebus es el segundo volcán más alto de la Antártida, después del Monte Sydney, pero es el volcán activo más alto de la región. Este lugar es fascinante no solo por su posición única, como uno de los únicos volcanes activos del continente, sino también por ser el lugar donde es posible ver un lago de lava de larga duración en el planeta Tierra. De vez en cuando, este volcán expulsa más lava de su cráter. Está a 3.794 metros sobre el nivel del mar. Este volcán es diferente de otros en otras partes del planeta. Su magma contiene muy poca agua, pero en realidad es rico en dióxido de carbono. Por lo tanto, la sequedad del magma le permite viajar mucho más cerca de la superficie que los volcanes ricos en agua. Este tipo de volcanes son mucho más raros, por lo que se sabe mucho menos sobre ellos y aún queda mucho por estudiar. En los últimos años, se han realizado más exámenes de todo el sitio y se han recopilado muchos datos sobre lo que realmente está sucediendo dentro del volcán y más abajo, en el interior de la Tierra. El estudio ha descubierto que los volcanes que tienen más agua en su composición pueden ser mucho más volátiles que los volcanes como el Erebus. Eso se basa en el dióxido de carbono. El agua de los volcanes es en realidad lo que provoca eventos mucho más peligrosos, ya que puede burbujear de repente y saturar el magma, y eso puede causar una explosión como la del Monte Santa Elena en 1986. Número 6. Colonia oculta de pingüinos. Puede que sea el grupo de pingüinos más escurridizo que haya vivido jamás en el planeta Tierra. Hasta 2018, una supercolonia de 1,5 millones de pingüinos había vivido completamente sin ser detectada por los humanos en esta zona de la Antártida. Solo fueron descubiertos por casualidad cuando los científicos estaban examinando algunas imágenes satelitales de esta zona de tierra muy remota y peligrosa, que está rodeada de hielo marino, en el lugar que literalmente se conoce como Danger Islands. Estas inteligentes criaturas habían estado viviendo en las islas durante casi 3.000 años, y haría falta un algoritmo de la NASA para ver los signos reveladores de vida en las islas antes de que la gente se diera cuenta de que había algo allí. Este lugar es bastante difícil de alcanzar, por lo que la gente nunca imaginó que algo pudiera vivir allí. Este tipo de pingüino es originario de la Antártida. Se trata de una de las especies de pingüinos más pequeñas y probablemente por eso nadie pudo verlos antes en esas imágenes satelitales, y crecen alrededor de 70 centímetros de alto. Se reproducen en grandes colonias y se alimentan de krill, peces y calamares. Número 5. El hielo que canta. Ahora bien, curiosamente, los científicos han descubierto que la plataforma de hielo de la Antártida produce música. Bueno, no música en el sentido en que tú y yo generalmente la entendemos, pero sí produce un sonido. Los sonidos que produce la plataforma de hielo han sido registrados por sensores sísmicos. La frecuencia no es realmente audible para los oídos humanos y se ha determinado que es un canto casi constante de unos 5 hercios en ciclos de 5 segundos. El canto también parece cambiar en respuesta a cosas como las tormentas y el derretimiento del hielo. Todo es un poco espeluznante. Número 4. Icebergs de colores. Los icebergs de la Antártida y Groenlandia contienen la mayor parte del agua dulce de la Tierra. Esta materia forma los casquetes polares que son esenciales para el equilibrio de la vida en la Tierra. Además de su función extremadamente valiosa y esencial de regular el clima de nuestro planeta y almacenar agua,
Los icebergs también pueden ser sorprendentemente hermosos. Estas formaciones rayadas en el hielo son causadas por varios factores diferentes. Las rayas azules pueden ser el resultado de una grieta en la capa de hielo que se llena de agua y luego se congela rápidamente antes de que se formen burbujas. Las rayas verdes a menudo son el resultado de lo que sucede cuando un iceberg cae al mar y el agua rica en algas se congela en una capa en su fondo. Cuando estos icebergs se dan vuelta, pueden mostrar todo tipo de rayas extraordinarias de tonos verdes. Otros colores que pueden aparecer en los icebergs son el negro, el marrón y el amarillo, y generalmente son el resultado de los sedimentos que recoge un iceberg cuando se desliza cuesta abajo en su camino hacia el mar. Este hermoso fenómeno rara vez se ve porque, como sabes, la mayoría de las cosas frías y rayadas tienden a estar ocultas debajo de la superficie del agua. Lo que vemos es solo la punta del iceberg. Número 3. Los valles secos de la Antártida. Ahora bien, es fascinante observar que, a pesar de ser una región mundialmente conocida por sus vastas extensiones de hielo y nieve, la Antártida alberga unas zonas verdaderamente únicas denominadas valles secos. Estos parajes sorprendentes desafían la imagen típica que tenemos del continente helado. En estas áreas, el hielo brilla por su ausencia, dejando al descubierto un paisaje árido y desolado, donde la tierra desnuda se extiende salpicada de rocas y cantos rodados de diversos tamaños, creando un escenario que parece sacado de otro planeta. La presencia ocasional de lagos congelados rompe la monotonía del terreno, y durante la breve temporada estival, es posible presenciar un espectáculo poco común: pequeños arroyos que cobran vida, conectando temporalmente estos lagos aislados con los imponentes glaciares que dominan el horizonte. Este fenómeno efímero subraya la naturaleza dinámica y cambiante de este entorno aparentemente estático. Los valles secos no son una anomalía menor. Cubren una extensión impresionante de más de 1000 millas cuadradas, constituyendo una parte significativa del paisaje antártico. Su clima se caracteriza por una temperatura constantemente baja, pero lo que realmente los distingue es su extrema aridez. Con excepción de la fugaz aparición de agua líquida durante el verano, estas zonas experimentan una sequía casi absoluta. La escasez de precipitaciones, combinada con la intensa evaporación, ha resultado en una acumulación sustancial de sal, añadiendo otro elemento distintivo a este ecosistema único. Quizás lo más intrigante de los valles secos antárticos es su asombrosa similitud con el paisaje marciano. Esta semejanza es tan notable que los científicos a menudo utilizan estas áreas como análogos terrestres para estudiar las condiciones que podrían existir en Marte. La combinación de temperaturas extremadamente bajas, la ausencia casi total de humedad y la presencia de formaciones geológicas únicas hace que estos valles sean un laboratorio natural invaluable para la investigación planetaria, ofreciendo una ventana a lo que podríamos encontrar en otros mundos más allá de la Tierra. Número 2. Arañas marinas gigantes. Las arañas marinas gigantes antárticas, aunque posiblemente inquietantes para quienes temen a los arácnidos, han sido objeto de fascinación científica durante más de 150 años. Estas criaturas extraordinarias han desarrollado una estrategia única y sorprendente para proteger su progenie. En contraste con otras especies de arañas marinas que suelen cargar sus huevos hasta la eclosión, estas gigantes antárticas han optado por una técnica diferente. Adhieren sus minúsculos huevos directamente al lecho marino, creando así un vivero natural en las profundidades heladas del océano austral. Lo que verdaderamente distingue a estas arañas marinas es su tamaño colosal. Mientras que la mayoría de sus parientes en otras partes del mundo apenas alcanzan 1 pulgada de longitud, estos gigantes polares pueden presumir de patas que se extienden hasta 20 pulgadas, rivalizando con el tamaño de un plato de cena. Esta característica impresionante es atribuida a un fenómeno conocido como gigantismo polar, una adaptación evolutiva fascinante que permite a ciertas especies en los extremos polares de nuestro planeta alcanzar dimensiones significativamente mayores que sus contrapartes en regiones más templadas. El gigantismo polar no es exclusivo de las arañas marinas antárticas. Se observa en diversas criaturas que habitan las regiones polares, desde isópodos gigantes hasta calamares colosales.
Este fenómeno intrigante plantea numerosas preguntas sobre las presiones evolutivas únicas presentes en estos entornos extremos y cómo influyen en el desarrollo y la supervivencia de las especies. Los científicos continúan investigando los mecanismos subyacentes de esta adaptación, buscando comprender mejor cómo estos organismos logran prosperar en condiciones que parecerían inhóspitas para la mayoría de las formas de vida. Número 1. Se descubren túneles bajo la Antártida. Ahora finalmente tenemos algo que podría estar relacionado con los extraterrestres. Lamentablemente, no. Estos son los inusuales pero aún terrestres túneles debajo de la capa de hielo en la Antártida. Se trata de unos túneles realmente enormes que en algunos lugares son tan altos como la Torre Eiffel. Fueron descubiertos por primera vez por un radar que estaba montado en aviones y volaba sobre el área junto con fotografías satelitales que mostraban que parecía haber túneles debajo de la capa de hielo. Resulta que estos túneles no fueron construidos por un ejército alienígena secreto que vive debajo del hielo, ni se trataba de una estructura antigua y perdida hace mucho tiempo. Oh no. Estos túneles son en realidad un fenómeno natural que se forma por el agua derretida que fluye debajo de la capa de hielo y sobre la tierra hasta llegar al mar. Algo así como cualquier río viejo, pero en este caso, en lugar de viajar a un lugar debajo, se forma una roca, viaja debajo del hielo. Ahí lo tienes, misterio resuelto. Todos pueden irse a casa ahora. Bueno, eso es casi todo de la fría expedición de hoy al paisaje amenazante de la Antártida. Nos vemos en el próximo video.